Hola a todos, Daniel aquí de los Mexican Brothers. Me alegra anunciarles la primera entrevista de todas, Javier García Manzanedo. Fue un honor poder hablar con Javier y conocernos en persona, ya que realmente el que siento que ganó más de todo esto fui yo. Javier es emprendedor y también es psicólogo especializado en emprendedores. Javier es CEO de Growth Advisors, una empresa que se dedica a ayudar startups y emprendedores a llegar a su mejor versión. Esta conversación distendida con Javier, aunque para mí es una conversación de alto orden para mi día a día, de todos modos creo que fue una conversación donde estuvimos manteniendo lo que estábamos hablando y no simplemente tratar de llegar siempre a ciertos temas. Lamentablemente la conversación entera no la pudimos grabar. Tenemos cámara nueva y esta cámara no la había probado y duró 1 hora solamente el capítulo, entonces los últimos 20 minutos quedaron para el olvido. Esperemos les guste mucho el episodio de hoy y déjenos qué opinan en los comentarios. En la descripción, si quieren contactar con Javier, van a tener la web y todos los enlaces disponibles. Espero les guste el episodio. Vamos a empezar. Y en el año 91 con la operación ya, porque además me operaron mal, quedó fatal el hombro y me dediqué a dar clase para estudiar por las mañanas en la carrera y por las tardes tener dinero, tío. Sí. Y ya está, y era así. Ese esfuerzo, decir, bueno, si tú te esfuerzas, vas a llegar. Y esa es la clave, tío. De ahí también yo creo que terminaron muchos valores, ¿no? Sin darte cuenta que al principio ya, o sea, desde el deporte, pues de las artes marciales. Claro, mira, los valores se forman en casa, tío. Los valores es cómo te vas a dirigir en tu vida, es la definición de valores. Ok. Ante una misma situación. ¿Cómo tomar decisiones por algo así? Claro. O sea, ¿cómo escoges la decisión con tu valor? Si tú eres un tío ético y te han enseñado ética en tu casa, pues ante una decisión ética o no ética vas a elegir por la ética. ¿Vale? Entonces, la generación en la que yo nací, años 70, pues éramos una generación donde nuestros padres ya tienen los 80s, como decís en México. Los 80s, sí, los 70s, los 80s, los 90s. Aquí dicen los 80. Sí, tienen 80. A veces me siento medio paleto, que hablo y que digo, creo que no hablo bien España. No, para nada, no mames. No mames. Pero bueno, entonces, el tema está que eran padres educados por padres que venían de la posguerra. Y entonces los padres que venían de la posguerra pues lo habían pasado muy mal. Les habían creado padres exigentes. Y ellos lo transmitieron a nuestras generaciones, que es la generación que ahora se empieza a jubilar. Que es como la gente de tu edad, son los que son los hijos de los que vinieron de la guerra, que a ti ya no te tocó. Somos los nietos de la posguerra. Ah, ok. Tus padres. Mis padres son los hijos de la posguerra. Mis padres nacieron en el 40 y tantos. Y tus hijos son a los que les tocó todo lo bueno, ¿no? Claro. Hay una frase por ahí que está muy de moda, dice, malos tiempos crean hombres fuertes, mujeres también. Personas, digamos. Personas fuertes crean buenos tiempos, personas débiles, malos tiempos. Y si tú analizas el siglo XX... Estamos en la última. Si analizas el siglo XIX, te vas a lo mismo. Y ese es el problema. Entonces, al final hay unos valores que tú tienes que imbricar en un niño, porque la personalidad, aunque se termina de formar a los 30 años, se forma en los primeros años de vida. Y sobre todo los niños absorben, tío, se llama aprendizaje vicario, lo que ven. Entonces, si tú ves, si tú a un niño le educas en el esfuerzo y que un móvil cuesta 1.000 pavos, 1.000 pavos son, que te lo digo, 166.66 pesetas. 166.000 pelas. El sueldo medio en España son 1.800 euros. Sueldo medio no, sueldo modal, el que más se repite. Una cosa es la media, que es promediándolo hasta abajo y lo hasta arriba. Hasta arriba. Y la moda es el que más se repite, son 1.800 euros. Estamos hablando de que a un niño que todavía está en el colegio se le está dando el sueldo, prácticamente el 50% del sueldo, el 60% del sueldo de un señor que a lo mejor está picando en la calle. Entonces, cuando no se valoran las cosas, pues lo que surge es esa liquidez de la sociedad, o sea, esa liquidez del ser humano, decir, bueno, todo da igual. Entonces, me decía el otro día uno y dice, es que tendrían que volver a implantar la mili. No lo sé si la mili. Pero hay mucho, fíjate, a mí en mi propio algoritmo me sale bastante de esto. O sea, sobre, por ejemplo, shorts de si se debería o no implantar la mili. Como que es algo que, mínimo, en mi perspectiva, noto que cada vez se está hablando un poquito más. Pero la mili resume algo que es muy interesante. Yo la hice, y resume que son 9 meses donde no te lo ponen cómodo. 9 meses donde... De valores, ¿no? Un poco es lo que he visto que es el argumento, que aprendes valores. Disciplina y tonterías cero.
Porque lo primero que te dicen aquí, tonterías cero. Y siempre tiendes a hacer el tonto. Yo lo hice. A retar, no a ver el límite, ¿dónde está? Si quieres te lo cuento, luego lo cortas. Mira, yo llegué a la mili. Yo ya estaba trabajando cuando empecé la mili, en el año 94. Yo ya estaba trabajando. Trabajaba por una empresa que me mandaban a Sevilla en clase preferente en el AVE. No en el AVE de ahora que se rompe, sino en el AVE del año 94, que era la leche. Te daban Estaba recién hechecito, ¿no? Recién hechecito, te daban de desayunar, bueno, todo limpísimo. Yo iba en preferente y dormía en hoteles de 5 estrellas. En el Meliá Los Galgos, en Sevilla. Y de ahí pasé a un tren de mala muerte que me llevaba a Cáceres, rodeado de chavales jóvenes. Y decía, por favor, no te arrimes. ¿Y cómo era tu personalidad en esos tiempos? O sea, justo antes de que pase. Un rebelde. O sea, a ver, en el sentido de... O sea, yo tenía muy claro que si yo quería algo tenía que trabajar. ¿Y eso salió de tus padres, tú crees? Claro, por supuesto. O sea, yo tuve la inmensa fortuna de nacer en una familia donde ni sobraba ni faltaba. Pero no había caprichos como amigos que ya tenía que podían tener coches y la gasolina pagada por los padres. Yeah. Afortunadamente. Entonces yo tenía afortunadamente que si yo quería obtener el carnet de conducir, el carnet de conducir es una cosa muy especial porque mi madre tiene pánico a los coches. Okay. Y entonces ella dijo, yo no voy a pagar carnet de conducir. Entonces se lo paga usted, Javi. Se lo paga usted. Y el coche se lo paga usted. Y entonces, si yo quiero hacer como que le ha dado su coche el padre, el coche del padre, pues tengo que ganarme dinero. ¿Cómo no puedo ganar dinero? ¿Qué sé hacer? Y aquí vamos al emprendimiento. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Que a alguien le puede solventar un dolor o le puede dar... Va a sonar horrible, tío. O le puede dar placer. Decir cómo no nos da placer a todos, como el McDonald's no te da placer. Eso es, yo hablo en tus palabras, yo sí lo entiendo. Y si a alguien le parece mal, que le parezca mal. Entonces, yo dije, ostras, ¿qué sé yo hacer? Si placer o dolor, ¿no? Son como esas las dos. Pues claro, es que vamos a ver, el ser humano se mueve o porque tengo una necesidad y quiero que me quiten el dolor, o porque tengo una necesidad y quiero que me den placer. Si yo voy a comer a un restaurante una paella estupenda es porque quiero el placer de la paella. Se puede ir a otros sitios a buscar placer que no... Os puedo ir a la farmacia porque me duele muchísimo la cabeza, que me den una pastilla y me quiten el dolor. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza brutal, yo voy a llegar a la farmacia y me cueste lo que me cueste la pastilla, lo voy a comprar. ¿Vale? Y si yo tengo muchísimo hambre y quiero pegarme un festín, me voy a un restaurante fenomenal y voy a comer. Bueno, entonces yo en aquel momento dije, ¿qué sé hacer yo? Digo, bueno, pues yo sé de esto, sé de ciencias, sé de matemáticas, pues lo que había hecho un chaval, pues, estaba en segundo de carrera, ¿no? Pues lo que había hecho hasta COVID y demás. Y en aquel momento, pues a los chavales se les exigía que cuando suspendías en junio, tenías 2 meses de estudio y en septiembre volvías a la recuperación, lo que ahora se hace en junio, antes quedan 2 meses estudiando en septiembre. Y entonces pensé, mi primer emprendimiento, dije, joder, pues si están suspendiendo chavales, yo veraneaba en un pueblo de Segovia. Entonces, todos los chavales en verano iban a veranear allí y que se encontraban con que muchos habían suspendido y no tenían quien les enseñara. Y dije, oye, pues ¿y si monto una academia de estudios de recuperación? Y entonces, bueno, pues el primer verano, canales, ahora hay internet, ¿no? Pues unos cartelitos en la estación de tren. Se dan clases de matemáticas. ¿Ese fue tu marketing? Ese fue el go-to-market. Clases de matemáticas, no sé qué, en el bar del pueblo, en el frontón, pero por probar. Yo dije, bueno, animado mucho por mi madre. Te iba a preguntar de dónde salió él. No empezaste a trabajar en un bar, te fuiste a decir qué es lo que puedo hacer, ¿no? Exactamente. O sea, yo lo que pensé es qué sé hacer yo y a quién puedo dar placer y evitar un disgusto. El evitar el disgusto es que repitan cursos y dar placer, pues placer. O sea, ¿cómo se siente cuando ya pasaste la materia? Eso es resolver un problema a los padres. Totalmente. Porque los padres tenían que llevar a los niños a Segovia, que estaba como a 25 kilómetros, y podían tenerlo en el chalet del frente que estaba allí. Y aquello, el primer año, pues llegaron 14 chavales. ¿Y generalmente lo pagaban los padres o lo pagaban los chavales? Los chavales. Estamos hablando de chavales que estaban, chavales de 10, 12, 14, 16 años. O sea, yo daba clase de todo a todos. Sin materias. Tú tienes que pasar esta materia y yo... El que venía yo suspendía matemáticas, pues venga, cogíamos el programa del octavo de GB o de primero de primaria, que sería ahora, pues vamos a estudiar el programa y yo te doy las clases sobre esto, ¿no? Y aquel verano, pues con un solo verano, con 2 meses de trabajo, me dio para tener dinero para todo el año. Y dije, ostras, ¿aquí hay algo? Aquí hay algo. Entonces, lo que descubrí es, si puedes hacer algo por alguien, ese alguien te lo va a pagar. Y aquí es donde surge otro concepto de emprendimiento fundamental. No es comprar, perdón, no es vender, es comprar. ¿A qué te refieres? A todo. O sea, ¿tú vendes CrossFit o te compran CrossFit? Yo, vea, pues ahí, yo lo que yo digo es, yo vendo salud. Yo así lo que digo. ¿Tú vendes salud o te compran salud?
pues al final de cuentas compran, ¿no? Porque ellos son los que últimamente deciden quién se queda. Sí, no. Ahí lo tienes. Ese es el primer error del emprendedor, que se cree que vende. No vendes, te compran. Si tú no tienes algo que quieran comprar, ya puedes poner todo lo que tú quieras de tu lado que no te lo van a comprar. ¿Y tú crees entonces que la acción de vender a alguien sería persuadir para que ellos quieran comprar, no tanto para que te lo quiten de las manos? Ni siquiera persuadir, porque ese es otro... Corrígeme, corrígeme. Sí. A mí lo de la persuasión, Robert Cialdini y toda esta gente, todos estos que salen en los TikTokers, es todo persuasión, pero además que siguen las mismas técnicas. Que dice, chicos, leeros otro libro ya, porque es que sois todos iguales, ¿no? Como los copywriters, todos saben lo mismo, ¿no? No se trata de persuadir. O sea, se trata de... Porque persuadir significa yo te voy a dar salud y te convenzo... No, es... ¿Realmente a ti te interesa mejorar la salud? Es un hecho, es objetivo. Sí, yo te ayudo. Sí, fíjate, o sea, a lo mejor usé la palabra persuasión porque es cierto que es lo común que se usa, pero ya a la hora de cuando estamos haciendo una venta, cuando yo le llamo, estoy en la hora de la venta, ¿no? Lo que realmente es primero... Tú quieres hacer esto, si sí lo quieres hacer, mi trabajo es ayudarte a lograr eso que quieres hacer. Entonces, si la persona, ¿por qué? También es cierto que si alguien llega y me dice, yo quiero competir en CrossFit, mi respuesta es, aquí no es tu lugar. Entonces, no es cierto como que lo voy a persuadir a inventarle una razón de por qué aquí se va a poder competir. Pero eso, desgraciadamente, te lo hacen la inmensa mayoría de la gente en TikTok. Exactamente. Están persuadiendo, están engañando. La palabra es engañar. La primera, mira, hay una frase en Estados Unidos que es patética. Es disimula hasta que lo consigas. Ok. Y ahí vienen los famosos roles, las chalets. Sí, es cierto, de alquilar el coche para tomarte la foto con el coche alquilado. Yo tengo una emprendedora que trabajé con ella, trabajó conmigo, trabajamos juntos hace ya tiempo, que tiene una plataforma de espacios para rodaje. Vale, pues una de las cosas que más se alquilan son chalets para TikTokers. Y entonces se graban en el chalet. Y eso lo hizo Cialdini. Entonces esa sensación de la moto, el coche, el chalet, no sé qué, riqueza, estoy proyectando riqueza y yo voy, te leo y creo que voy a tener la misma riqueza que tú. Y es una mentira. O sea, yo voy mucho contra los charlatanes estos de... Y algunos... Entonces, por ejemplo, ahí ya que estamos en esto, cuando es porque ahorita ya quiero que pasemos a que hables un poco de tu empresa, pero justo digamos que alguien está interesado en tus servicios, ¿no? Pues mejor empecemos por los servicios, porque si no, no va a tener sentido. Cuéntame eso primero. Que tú eres CEO de Growth Advisors. Cuéntanos un poquito de qué es Growth Advisors. Al principio ya voy a haber puesto una introducción de quién eres antes del podcast para ni preocuparnos de eso, pero de todos modos, para el despistado. Para el despistado. Pues mira, Growth Advisors nace hace 6 años. Yo he tenido una intensa y próspera, me lo he ganado, o sea, vida profesional en el mundo de la empresa. Es decir, yo comencé muy jovencito, como te decía, a trabajar en una gran multinacional de la consultoría. Se reconocieron mis esfuerzos, el esfuerzo fue amplio y me fue muy bien. O sea, creciste dentro de la misma empresa. Sí, crecí dentro de la misma empresa y bueno, al principio como consultor, luego más como responsabilidades ejecutivas y ya las últimas etapas de mi vida profesional por cuenta ajena ha sido como dirección general. Entonces, sé lo que es una cuenta de resultados, sé lo que duele hacer crecer las ventas y disminuir los costes, porque eso es como vivir una empresa, ¿no? Yeah. Y allá, pues, como hace 5 años, decidí que alguien debía, visto cómo estaba la situación, que el emprendimiento pues es una riqueza social. La riqueza social, lo que hablábamos antes, es algo que crea, como su propio nombre indica, es prosperidad. Y entonces me fijé claramente que había un punto muy importante en la sociedad que eran los emprendedores. Y alrededor de los emprendedores tendría que generarse esa prosperidad. Y que era un colectivo que nadie les enseñaba. Porque ahora está muy de moda. Hace 5 o 6 años, esto del emprendimiento ni se hablaba, ¿no? Te hablo del emprendimiento real, porque tú eres un emprendedor. Ese señor que ha abierto ahí en el polígono una nave es un emprendedor. Lo que pasa es que ahora se confunde emprendedor con la gorra para atrás y las zapatillas. Sí, yo en inglés dicen entrepreneurs, que crees que eres un emprendedor, pero hasta que no dejas de trabajar por cuenta ajena y tú te consigues tus propios mangos, no eres emprendedor. Exactamente. Entonces, hasta que tú no consigues tener tu propio valor que alguien paga por lo que tú sabes o por lo que tú das, tú no eres emprendedor. O sea, tú por cuenta ajena, mira el ejemplo que te pongo, tú vendes 40 horas, dentro de poco 36, a un señor que te las paga.
y te las paga tanto. Entonces tú esas 40 horas se las das a un señor semana tras semana tras semana y a las 4 semanas te da una nómina. En el mundo del emprendimiento lo que tú vendes es tu valor, tu idea. En la cuenta ajena la idea ya es la del dueño. Entonces tú contribuyes a que esa idea se dé. Aquí en el otro lado la idea tiene que ser tuya. El servicio tiene que ser tuyo. Y por tanto tú tienes que ser capaz de vender aquello que quieres vender y sobre todo estar preparado para. ¿Vale? Entonces, cuando yo creo Growth Advisor, me doy cuenta que en el mundo del emprendimiento primero hay mucho, ¿cómo se dice en España? Cuñado, ¿no? Con el mejor sentido de todos los cuñados maravillosos. Si te entiendo a lo que me refiero, si entiendo a lo que te refieres, sería como esta persona de que, pues yo monto esto, pues así, nomás lo he escuchado, pues nomás lo trabajas, montas el local y nomás lo trabajas. ¿A eso te refieres o te refieres a otra cosa? Bueno, ese es el famoso autoempleo. No, cuando digo cuñado, mucho charlatán. ¿Qué dice? Y todo el mundo sabe y todo el mundo... Ya te entendí este perfil del que lo sabe todo. Que no, y esto lo haces así, y esto lo hago así. Y no has hecho nada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, claro, después de casi 30 años dedicado a la consultoría y dedicado a la dirección general, escucho a muchos que digo, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y generalmente contesto. En LinkedIn soy famoso porque contesto. Cuando veo una barbaridad, la contesto. Digo, ¿pero qué estás contando? O sea, que no vale hablo de cualquier cosa. Hay que hablar con propiedad, sobre todo porque hay gente que no sabe y te cree. ¿Vale? Entonces yo me doy cuenta de eso y me doy cuenta de que hay un gran... O sea, te vas a las estadísticas y tú ves que la primera idea de fracaso, la primera causa de fracaso en una empresa es la idea. Es decir, monto un centro de CrossFit para ofrecer salud en un pueblo de 10 habitantes. Okay. No funciona. La idea no ha funcionado. La segunda es que te quedas sin dinero. Y la tercera es el emprendedor. Okay. ¿Vale? La tercera también puede influir en la primera y en la segunda. Entonces digo, si estas tres causas son la causa de por qué 9 de cada 10 startups, que yo no me gusta llamarlo startup, me gusta llamarlo inicios de empresas, proyectos empresariales, más relacionados con la tecnología, pero proyectos empresariales, 9 de cada 10 fracasan, ¿dónde está el problema? La primera, la idea, depende del emprendedor, depende de la metodología de prueba de esa idea, depende si esa idea tiene tracción o no. La segunda es que te quedas sin dinero, pues depende también de habilidades, del manejo de la caja, de creencia en la idea por parte de los inversores, del banco. De conseguir financiación, ¿no? De conseguir financiación. Y la tercera, vamos a la persona, y dices, ostras, la persona. Y entonces aquí, como buen psicólogo, como psicólogo, digo, ¿qué tiene que ver la psicología con los emprendedores hace 5 años? Y me encuentro con que en Estados Unidos hay una corriente brutal de psicología del emprendimiento. Rascas un poco y dices, ostras. Igual que psicología clínica, psicología social, psicología experimental, psicología del emprendimiento. Y es toda una investigación sobre cómo el emprendedor viene cableado a nivel psicológico para superar los retos que le van a suponer a su persona el emprendimiento. ¿Vale? Lo mismo que un atleta, cómo está construido genéticamente para superar y poder llegar a unos games. Entonces dices, oye, si conseguimos trabajar ese punto, y esto lo vas a entender tú como preparador físico, como experto en salud, si conseguimos trabajar el punto de la salud, en este caso de la psicología, no psicología como salud, sino psicología como cableamiento, antes de que esto genere una patología, pues a lo mejor les ayudamos a llegar. Si yo tengo aquí un atleta que quiere llegar a los Games o a los Regionals y le voy preparando de acuerdo a una preparación física coherente, congruente en tanto sus debilidades y sus fortalezas, es más probable que llegue, ¿no? Pues eso es lo que hace la psicología del emprendimiento. Entonces yo veo esto y digo, bueno, ¿por qué no montamos una empresa que ayude a los emprendedores? Primero a conocerse y segundo a que ellos mismos no sean, por así decirlo, sus principales saboteadores. Principalmente las mujeres, lo que hablábamos antes, principalmente emprendedoras, que no se autosaboteen ellos, primero porque o no tienen las competencias o no las han desarrollado aún, o segundo porque los rasgos de personalidad que tienen, pues a lo mejor no son los idóneos para competir. Imagínate que lo llevamos al mundo del deporte. El deporte tiene 4 características básicas: intensidad, coordinación, potencia y resistencia. Esas son las 4 características de cualquier deporte. El CrossFit tiene más resistencia, más coordinación, más fuerza, quizá algo menos de potencia. O más potencia y menos fuerza. No sabría, ¿no? Bien, entonces si tú tienes un atleta y tú le evalúas en esos 4 puntos, dices, bueno, pues si tú quieres llegar a los regionals tenemos que ganar en intensidad o tenemos que ganar en resistencia. Por tanto, nos vamos a poder hacer aeróbicos, anaeróbico, farlek, etcétera, para que ganes. Pues esto es lo mismo. Entonces, Growth Advisor, cuando se crea con la perspectiva psicométrica y psicológica de analizar muy bien al emprendedor para decirle, tío, tía, vienes cableado de esta manera.
esto significa que te vas a enfrentar a esto y que tienes que desarrollar esto otro. Y si no, no empieces a emprender, porque vas a ser la tercera causa de fracaso. Claro, esto es muy interesante porque aquí te encuentras con que, primero, no todo el mundo puede hacer esto. O sea, porque nosotros, cuando acudimos a esto, acudimos a la ciencia de la psicometría. La ciencia de la psicometría necesita unas herramientas que solamente son accesibles por psicólogos. Entonces te encuentras a los cuñados, los charlatanes que se inventan pruebas y yo te voy a medir tu perfil de emprendimiento. Que te dicen, aquí te tengo el curso de emprendimiento psicológico, alguien que se inventó unas hojitas y... Exacto. Estafa. Estafa. Entonces, todas las pruebas de evaluación psicológica tienen que seguir una norma UNE, la 10667 me parece, y tienen que estar validadas como reales. Es decir, yo se lo digo siempre cuando me vienen. Si tú tienes un hijo o tú mismo quieres pasar un test de COVID, ¿qué prefieres? ¿Un test de COVID que ha creado el de enfrente o un test de COVID de, yo no sé, de Pfizer? Bueno, Pfizer no es el mejor ejemplo. Sí, pero en algún laboratorio, ¿no? De un laboratorio. Claro. Es el laboratorio que te diga, si yo te digo que tienes COVID, al 95% de probabilidades que tengas COVID. Eso se llama fiabilidad. Entonces, las pruebas psicométricas, cuando te miden algo, te miden con una fiabilidad, generalmente el 95%. Entonces, esas pruebas no están al alcance ni a disposición de cualquiera. Tienen que ser psicólogos. Y si no, no te la venden. Y se venden en editoriales hechas por autores. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué me encuentro yo? Pues que mucha gente, por desconocimiento, ha llegado uno, hace un cuestionario y los ves en internet. No voy a dar nombres, obviamente, ¿no? Pero en plataformas, ¿sabe usted su test de emprendimiento? Entonces hay ¿sabe usted muy emprendedor? ¿Qué estás diciendo? Esto es como, haga usted su propio test de alcoholemia o su propio test de COVID, ¿no? Bueno, ¿qué fiabilidad tiene que lo que esto me está diciendo sea verdad, ¿no? Se llama fiabilidad, se llama validez. Que eso es lo que jugamos en psicometría con los test psicométricos. Entonces, cuando la persona se conoce y conoce sus dimensiones de personalidad y cómo estas pueden afectar a su emprendimiento, la visión cambia. Porque ya primero ya sé lo que yo me intuía, pero no sabía. Ya sé cómo me voy a enfrentar. Pero luego ya toda la parte, todo el proceso de acompañamiento, de mentoring. ¿Vale? Mentoring viene, ya sabes, de Mentor, Ulises y la Ilíada. Entonces, vamos a ver cómo estás. Y ahora vamos a hacer un seguimiento. Vamos al tema médico, que yo creo que lo van a entender mejor las personas que nos escuchan. Si tú te haces un análisis de sangre todos los años, pues te van a salir unos indicadores. Entonces, con esos indicadores te va a dar el perfil de colesterol, etcétera, ¿no? Sí, bueno, puedes decir, estás saludable, estás enfermo. Claro, entonces, cuando tienes un problema, vas al médico y me dice, pues yo que sé, dieta o ejercicio, o tómese usted. Es decir, el médico te va acompañando para que eso no se convierta en un problema de salud más serio, ¿no? Pues aquí es lo mismo, es decir, cuando nosotros nos encontramos con una persona, hay 8 rasgos básicos de personalidad, lo mínimo, que sería, pues, por ejemplo, toma de riesgos, ¿no? Pues si tú te encuentras una persona con un perfil de toma de riesgos altísima, warning, ¿vale? Yo sé. Bueno, pero depende. O sea, la toma de riesgos no es mala. Claro, ese es el otro punto que dijimos que me gustaría que también tocáramos, que ya hablando del riesgo, pues hay riesgo inteligente, ¿no? Podríamos decir, el riesgo... ¿Qué es un riesgo inteligente para ti? Donde en la balanza, donde las probabilidades de que esto pueda salir mal versus el beneficio, que esto valga mucho más que el... Vale. Que los que dices probabilidades de que una cosa pueda salir versus beneficio. ¿Qué hay en esas balanzas? Te lo digo yo, conocimiento, estudio, intención, paciencia. Sí, es lo que cambia la probabilidad. El hecho de si tienes más conocimiento, si tienes más paciencia, tienes menos probabilidades de que te vaya mal. La toma de riesgos es elevada si está informada. Está bien, pero claro, para que la toma de riesgos sea informada, si yo al mismo tiempo me encuentro una dimensión de esa persona en impulsividad muy alta, te digo, tienes un peligro, tío. Porque toma riesgos y de forma impulsiva, no impulsividad versus reflexión o racionalidad, ¿no? Todo eso lo medimos, ¿no? Entonces, de ahí te sale un perfil donde tú dices, bueno, las red flags, o sea, los puntos de atención que tú tienes que tener van a ser estos. Tolerancia al estrés, que se ve fácil, ¿no? Pues si tú eres una persona con poca tolerancia al estrés, por lo que hablamos los psicólogos, la dimensión de neuroticismo, es decir, estabilidad emocional, estrés, depresión, etcétera. Si no tienes una gran estabilidad emocional, el emprendimiento no es para ti. Porque es un vaivén, es una montaña rusa. En 3 días vas a estar con una depresión o te va a dar algo del estrés. Entonces, antes de que eso ocurra, tú eres una persona poco estable a nivel emocional, vamos a encontrarnos con situaciones que te van a requerir una frialdad y un análisis de la situación muy fría para saber gestionar todo ese estrés que te va. Empecemos a trabajar esto antes de que llegue. ¿Vale?
Entonces, de eso se trata un poco, es decir, darle un análisis muy exhaustivo de las dimensiones psicológicas de la persona para decir, bueno, con este patrón de cómo vengo cableado me voy a comportar de esta manera, ¿no? Tanto al fundador como al equipo. Hay un ejemplo muy gráfico que ya he contado alguna vez. En la NASA, cuando embarcan a la gente en una misión espacial, les importa más que el conocimiento técnico de cómo manejar aquello, la personalidad que tiene, para ver cómo van a encajar entre ellos. Pues todo eso también se da en los emprendimientos, el cómo encajar. Y a ti, o sea, por ejemplo, tú cuando alguien va contigo y toma el servicio, para ti, ¿qué sería el mayor éxito? ¿Se trata de que la empresa haga mucho dinero? ¿Se trata de que el emprendedor nomás conozca 100% y hasta ahí queda mi trabajo? O sea, donde tú dices, esto fue un caso de éxito, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que digas eso? Para que una cosa sea éxito hay que definir éxito. ¿Vale? Entonces yo siempre, lo hablábamos antes, el éxito lo defino como la puesta en marcha de los sueños paso a paso, acción a acción, hasta conseguir crear riqueza social. ¿Vale? Entonces, si esa persona entiende bien lo que es el emprendimiento, vamos a conseguir con él que esos sueños los empiece a hacer realidad, pero que no se conviertan en una pesadilla, porque los sueños también se convierten en pesadillas. Entonces, esas pesadillas de dónde arrancan fundamentalmente de la propia persona. Es decir, el cómo nosotros interpretamos la realidad y cómo nos comportamos ante ella está en nosotros. ¿Vale? El cómo nosotros reaccionamos está en nosotros, en la personalidad, que es el cómo venimos cableados. Esto lo dice Ray Dalio, ¿no? Es el fundador de Bridgewater Associates. Dice, yo no puedo trabajar con una persona si no sé cómo está cableada, el cómo va a reaccionar. Si yo no empiezo a entender cómo la persona va a reaccionar, es difícil que luego pueda acompañarlo en un proceso mentorizado para que alcance ese éxito, ¿no? Luego hablaremos de competencias, ¿vale? Volviendo al ejemplo que nos ocupaba. Potencia, resistencia, coordinación y fuerza, ¿vale? Tú tienes un atleta con esas 4 cosas. Y dices, las tengo. Pero ¿sabe hacer muscle ups? No necesariamente tiene que hacer entrenar. Pues tú imagínate ese segundo punto que nosotros estábamos. Ahora, ¿qué competencias necesitas como emprendedor? Como atleta de CrossFit necesitas hacer muscle ups, pero no sabes. Yo te voy a enseñar cómo de forma progresiva vas adquiriendo, se llama competencia. Adquieres algo en lo que eres competente. Bien. ¿Que sería diferente a habilidades? Es lo mismo. Okay. Es lo mismo. La habilidad es la competencia puesta en marcha. Okay. ¿Vale? No, por no entrar, por no... Sí. Porque, entonces, el emprendedor viene cableado de una manera y sabe hacer unas cosas. De saber. Entonces, hay cosas que tiene que aprender. Pues te hablo de comunicación, toma de decisiones, liderazgo, planificación siempre, planificación, comunicación, yo lo he dicho, es muchas competencias que luego hay que enseñarles. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Entonces, primero analizamos la personalidad, estos rasgos de personalidad son preeminentes, estos otros hay que desarrollarlos. Teniendo en cuenta que la personalidad es más difícil de desarrollar porque es algo más, como más metido dentro de uno, es el cómo yo soy. Y hay ciertos cables que tú como psicólogo sabrás que, pues, según yo entiendo que están, pues hay ciertos cables que nomás no puedes cambiar. Puedes trabajar alrededor de ciertas cosas, pero hay ciertos eventos traumáticos o simplemente como transformado en tu vida que nomás no vas a poder cambiar eso si ya tienes 40 años, por ejemplo. Claro. No es que lo cambies, es que seas consciente que existe. Que lo manejes, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de un emprendedor que es un fenómeno. Y claro, descubrió que era impulsivo. Y dice, pero si, claro, yo soy... Digo, pues esto es que dice que eres muy impulsivo. Y dice, pues es verdad. Y echamos marcha atrás en su vida, este hombre tiene casi 60 años, y los fracasos gordos que había tenido, pero fracasos muy gordos, de perder la casa. Porque antes no se emprendía con el dinero de los inversores, se emprendía con el banco. Y el banco decía, yo le doy, pero tenemos usted su casa así. Y se dio cuenta que había sido todo por decisiones impulsivas. Y claro, en ese momento surge el eureka y dice, ostras, si yo hubiera sabido esto. Una vez que lo sabe, pues vamos a mitigar esa impulsividad con un análisis de riesgos, con metodologías de cómo analizar los riesgos, con metodologías de cómo tomar decisiones informadas. Pero hasta que esa persona no se da cuenta, es verdad, yo soy impulsivo. Y puedo no serlo. Mi carácter es ser impulsivo, pero puedo aprender a no serlo. Esforzarme a... Ese es el punto. Y con esto te hablo de impulsividad, te hablo de autoeficacia, te hablo de gestión del estrés, te hablo de locus de control, te hablo de autoestima, te hablo de autovalidación, te hablo de 1000 cosas que la persona hasta que no se da cuenta dice, oye, puedo actuar de otra manera. Es como si tú cogieras a un atleta tuyo y le filmaras.
Sí, nunca. Okay. Entonces le estás filmando y dices, ostras, me equivoco en esto, no me he dado cuenta. Y a partir de ahí es consciente. Y al principio le costará esforzarse y es casi como una imposición, una autoimposición, una rutina que él se tiene que imponer. Es decir, vamos, para no ser impulsivo, Javier me recomienda que no haga esto. Entonces, es lo que vale, voy a pensar antes de las balanzas, voy a informarme muy bien de cómo es este mercado. No lo tengo claro, pues todavía no invierto. Y ahorita, o sea, ¿te ha tocado alguna vez, pues supongo que alguna vez sí, pero muchas veces el decir, recomendar no emprender, o sea, recomendarle que yo creo que no deberías de hacer esto? Sí, pero además, mira, o sea, yo, cuando vienen al despacho, yo en 15 minutos lo sé. Okay. Por la forma de hablar. ¿Y crees que es que tan convencidos están de lo que...? Bueno, es que la ignorancia es atrevida, tío. O sea, a ver, mira, o sea, tú tienes que tener... Lo primero, tienes que estar cableado de una forma muy especial. Y si no lo sabes, ya tienes un problema. Entonces, segundo, tienes que tener años de vida, tío. Experiencia. Hemos dicho antes que la media está entre 35 y 45 años. Bueno, pues es que tú tienes que haber tenido un track profesional de saber qué cosas pasan en una empresa. Hay gente que no ha pisado una empresa y se cree que puede emprender. Pero porque están equivocados, porque piensan que emprender es la gorra para atrás, las zapatillas y el Lamborghini. ¿Tú crees que emprender y ser empresario es diferente? El empresario es, o dicho de otra manera, el emprendedor es el becario del empresario. Pero el empresario debe ser la forma final, ¿no? Nomás no es otra cosa diferente, es nomás la versión bien hecha de lo que según tú quieres hacer. Claro, es que el problema está que emprender se ha puesto de moda. Esa es la siguiente pregunta. Aquí en Estados Unidos pasó seguro porque yo viví en México y lo veía así, todos los jovencitos de repente era emprender y nadie quería hacer a la moda. Pero en España, pues no sé realmente con los jóvenes de 12, 15, si realmente es como la moda de que voy a empezar pues no sé, con las zapatillas, por ejemplo, que muchos negocios de flipping de zapatillas con los... O de camisas, o de camisetas, o de lo que sea. Entonces, el problema está... mira, aquí hay una... O sea, para la motivación para emprender está fundamentalmente es intrínseca, ¿vale? Es algo que tú quieres hacer por generar un bien. Un bien a la sociedad, no un bien tangible, sino por hacer el bien, ¿vale? Por buscar prosperidad hacia alguien, por inventar algo que ayude a las personas, por facilitar la vida, ¿no? Esa es la motivación intrínseca. El propósito, que ahora se llama el propósito, ¿no? Esa es la gente que funciona por propósito. Luego está la motivación extrínseca, que tú funcionas por refuerzos externos. Que es ese Lamborghini, el Rolex, la casa, el me voy a Bali, trabajo desde la validación de las mujeres o del hombre también, si lo quieres decir. Sí, pero... sí, en cualquier caso, hombres y mujeres. Entonces, si tú eres joven y te riges por motivos extrínsecos, tu medio para alcanzar las vacaciones en Bali y estar tumbado en la playa trabajando y facturando, el otro día lo vi en TikTok, y facturo 20.000 euros al mes, enséñamelo. Y la vieja, eso es mentira, el problema es que es mentira. Bueno, es que están engañando a los chavales, entonces dicen, oye, yo como este. O como el TikToker este, pues no voy a dar nombres, no los youtubers estos, pero son 4. Entonces, se les fomenta la facilidad para llegar a algo que no es cierta. Y también se les dice que si a los 22 no tienes esto ya, ¿qué haces, tío? O sea, ¿qué haces con tu vida? O sea, deberías de ya tener un Rolex a esta edad y ni ellos no los tienen. O sea, como crean esta depravación, como que tengo todo este espacio que cubrir cuando realmente no hay nada que cubrir. Motivación extrínseca. Vas a triunfar y la clave del triunfo es el Rolex, el no sé qué, y no. Entonces, aquellos que se mueven por motivación intrínseca no les preocupa tanto esto. Y estos suelen triunfar. Y luego te decía que los noto en los 5 o 10 primeros minutos de conversación por cómo hablan, ¿no? El lenguaje no es inocente, como te digo, ¿no? El lenguaje, decía Wittgenstein, que es... lo amplio que sea tu lenguaje es lo amplio que tú llegas a conocer el mundo, ¿vale? De hecho, hay teorías que lo que te vienen a decir es que tú, hasta que no nombras algo, no existe. No físicamente, no existe, ¿no? Ahí te puede decir lo de los esquimales, que llega mucho charlatán y dices que los esquimales distinguen 500 tipos de nieve. Mentira. Mentira. Los esquimales sí que saben decir determinados tipos de nieve y de hielo porque al conocerlos les permite adaptarse. Si el hielo está frágil, pues lo nombran de una manera para que no te caigas al hielo, ¿vale? Es su entorno. Dominan entonces, como te digo, ese entorno. Sí, para nosotros no existe y para ellos existe. Para ellos existe porque le dan nombre. Entonces tú cuando nombras una cosa empieza a existir. ¿Vale? Las emociones, que es la tristeza. Cuando tú te enfrentas a la tristeza o la alegría, cuando le das un nombre, empiezas a pensar en eso y eso toma forma, existe. ¿Vale? Entonces, cuando tú te enfrentas a emprendedores con un framework mental que yo digo, pues de emprendedor, te encuentras, por ejemplo, te voy a poner casos extremos, ¿vale? Bueno, de Elon Musk, Tesla. Voy a poner un hombre en Marte. Wow.
¿eh? Nada hay imposible si se trabaja. Wow. Nos vamos a la Oprah Winfrey, que tienes tú ahí abajo la frasecita de la mejor versión de ti mismo es de ella. Ah, ¿no sabía? Ahora lo dice todo el mundo. Ahora todo el mundo, la mejor versión de ti mismo no es. No, la que te nada más para defenderme. Ese es de nuestros valores núcleo, que es das tu mejor versión cuando se necesita. Que se trata de que está muy bien que pues, te trabajes bien, pero cuando realmente es el momento importante, ahí es donde tienes que demostrar que lo necesitas. ¿No? Lo que te comentaba. Pero bueno, Shirley está. Que tiene una frase, la fundadora de Spenex, que es una compañía de ropa. Un no es de agradecer porque es un sí para cambiar de camino. Un no es de agradecer porque es un sí para cambiar de camino. ¿No? Cuando alguien te dice que no a algo, es que te está diciendo por aquí no, quieres que cambie de camino. Ya, ok. Ya lo visualizo más. Vale, tú imagínate, gente que dice, es que yo no sé hacer esto. ¿Qué te suena eso? No sé hacer esto, es racionalista, no es como una vía de creer muerta. No sé, o sea, pues es fixed mindset, es lo que de que yo ya no puedo cambiar. Y esa misma persona te dice, es que quiero aprender a hacer esto. Pues que él tiene ahora la creencia de que puede cambiar, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que juzgar así, a bote pronto, rápido, si ese tío tiene, ese chico o chica tiene futuro como emprendedor, ¿con cuál de los dos te quedas? Pues con el segundo. Simplemente con el lenguaje. Simplemente con el lenguaje. Ya te dice cómo la persona está estructurada. Si luego además lo trabajas más profundo, hacer una evaluación profunda como las que hacemos, le decimos, tienes todas las competencias que van a funcionar a tu favor. Ojo con estas que te pueden traer estos problemas. Empecemos a trabajar. Y ahí llega la parte más de mentoría. Idea, propuesta de valor, clientes y cómo se lo vas a vender. Bueno, el Osterwalder, ¿no? Ingresos, costes, clientes, propuesta de valor. Y también ven eso, también se ponen, o sea, también se meten ya con el cómo vas a venderlo, que las fijas, o sea, con los números también se meten ustedes, los Growth Advisors, digo. Claro, o sea, lo que no hacemos, no somos una universidad, ¿vale? Entonces no les enseñamos a qué es una cuenta de resultados, eso hay financieros que se lo pueden encontrar. Lo que sí les enseñamos es el sentido común, la estrategia. O sea, ningún negocio llega a la caja, se transforma en una cuenta de resultados si primero no hay una estrategia que haya funcionado y unas tácticas que se hayan probado para poner en marcha. Esto te lo dice cualquier empresario, tú mismo. ¿Vale? Tú cuando dijiste voy a montar este pedazo de gimnasio y de box que os recomiendo porque me ha dejado alucinado, chicos, dijiste entorno, público objetivo, cuánta gente hay. Sí, la estrategia, claro que sí. Ajá, que no tiene que ver con que ya cómo hacer una cuenta de resultados, pero es bien importante para que sí dé. Bueno, pues esa estrategia es una competencia, planificación y visión estratégica. Y hay gente que la tiene y gente que no. Y dice, yo aquí pongo un box porque me parece súper chulo el barrio. ¿No? Es que a lo mejor no tienes... Estás poniendo en un barrio donde la edad media son 60, 70 años, en el barrio Salamanca. Entonces, no... Bueno, pues hay un libro que yo recomiendo a todo el que quiera emprender y de hecho yo a todos los emprendedores que pasan se lo obligo a leer y si no, no seguimos. Sí, porque como yo lo hago al final... A ver. Sí. Se llama Generación de Modelos de Negocio, de Osterwalder. No es que tampoco lo... A ti ya no te hace falta, lo has conseguido. Ese es un libro clásico donde te pone unas herramientas muy básicas que lo define como Canvas. Y tiene una serie de apartados que tú tienes que rellenar. El primero de ellos es el cliente y qué aportas al cliente. Si eso no lo tienes claro y no pruebas que eso funcione, no sigues. Sí, o sea, es el valor, ¿no? Si luego lo llevamos a qué es el valor que vas a agregar, literalmente a quién y qué le vas a dar. Claro. Pero claro, cuando tú te estás fijando más en el éxito que en esto, bueno, el éxito llega. Sí, el voy a hacer esta aplicación para hacerme millonario y no empiezas por el otro lado. Y alguien le pregunta, ¿esto lo quiere alguien? Ajá, ni siquiera has pensado en si lo quiere alguien, nomás piensas que es algo cool. Es algo que esto está cool tener una... Claro, pero es que es el principio de todo. Es decir, si tú no haces algo por lo que la gente quiera comprarte ese algo, pues no se lo vas a vender. Lo hablamos antes, vender y comprar. Ese es un punto. Pero es que luego, ese algo que la gente quiere, o porque le quitas un dolor, o porque le quitas un dolor, un problema, o porque le generas una satisfacción. Ya está. Aquí ve lo más, a mí lo que me gusta un montón del CrossFit es que justo podemos dar las dos. Podemos empezar con el, estás enfermo, necesitas resolver esto, quítate este dolor, te duele la rodilla. Y con el tiempo se puede convertir en, oye, ¿no te gustaría tener cuadraditos, ser muy saludable? ¿Sabes? O sea, que pasa de ser algo que es que me duele mi cuerpo a... me siento ahora súper, o sea, ahora voy por el placer, ya ni siquiera voy por la parte del dolor. O sea, se convierte en el... Claro, entonces, ¿qué hace? Como le estás dando un placer, te compra. Entonces no le vendes tú
te compra él. Porque el valor que tú le estás dando es alto para él. Ahora, mira, justo con esto, ¿qué tal con los problemas? Las personas que tienen problemas con el pedirle el dinero a alguien a cambio de sus servicios. ¿Qué onda? ¿Cómo trabajas eso? Por ejemplo, un emprendedor, yo lo vi con mis propios hermanos al principio que pues nos peleamos, discutíamos por los precios, como que es que, ¿cómo le voy a decir a alguien que va a tener que pagar esto? Eso es algo que me imagino que te has encontrado mucho, ¿no? Claro, Hay gente que le cuesta mucho en la parte de la transacción del servicio. No nomás yo lo hago por ti. Claro. ¿Por qué viene esto generalmente? ¿Por qué ocurre? Porque la persona que está pidiendo el dinero no ve el valor que está aportando a esa persona. ¿Vale? Imagínate un Rolex o un Mercedes, una tontería de estas, ¿no? Un Rolex, ¿no? Si tú vas a vender un Rolex, no te importa decir que cuesta, no sé, 10.000, 12.000 euros, ¿no? Porque es como que lo que todos sabemos, ¿no? Porque ya todo eso lleva emparejado una serie de valores, de riqueza, de estatus, de prestigio, que tú se lo vendes con frialdad y le pides 12.000 euros por un reloj y el otro no se va a asustar. Cuando tú te da miedo pedir dinero, es porque dudas del valor que tú estás aportando, ¿vale? Si tú aportas ese valor, no te tiene por qué dar miedo. Imagínate, ¿por qué yo soy más caro que otros? Porque no estás comprando solamente esto, estás comprando experiencia, estás comprando dedicación, estás comprando acceso a muchos o networking que te van a dar, estás comprando muchas más cosas que una simple evaluación. Ese es el... ¿Tú qué aportas con tu box? Pues primero, que es maravilloso. O sea, de verdad, me he quedado... Es otro concepto ya de box. O sea, no es el box cutre. En Estados Unidos hay muchos más parecidos a estos. La CrossFit en Estados Unidos es como que aquí no es tan metalero, ¿no? Yo creo que más que nada es como la evolución. Como empezó ahí, pues ya se dieron cuenta, pasaron por esta primera etapa donde, oye, que haya boxes más así de salud y aquí en España está empezando a ver. Yo es lo que a mí me da. Nada, pues fenomenal. Entonces, ahí está un poco el punto, ¿no? Sí, esa es la creencia del valor. Claro, te lo tienes que creer tú. Si tú no te lo crees... Y fíjate, yo lo que he aprendido es que ya no nomás es si crees o no crees, es que tanto lo crees. Porque puedes decir, no, sí, esto sí funciona. O puedes decir, es que tienes que hacer esto. Te va a cambiar la vida si haces CrossFit. O sea, es que tanto crees en lo que estás vendiendo. Y te conviertes en el principal embajador. Entonces, ahí es cuando tú distingues a alguien que realmente cree en su propuesta, en su valor, y el que dice, bueno, puede ser, ¿no? El que cree es un convencido y te lo va a vender. Y te lo va a cobrar al precio que él quiera que te lo quiere cobrar. El que no, es que todavía le cuesta convencerse de que lo que cuenta es verdad. Y entonces le surge ese complejo, que se da mucho a las mujeres, ese complejo del impostor. Es decir, ¿cómo voy a vender yo esto? ¿Cómo voy a decir? Complejo del impostor, que al final lo que realmente tú estás vendiendo es toda una serie de cosas alrededor de eso y que si lo vale, lo puedes decir. O sea, las mayores estafas lo han hecho gente de Madoff y compañía y se han inmutado y estaban estafando. Y pedían millones estafando. Entonces, por eso no debería. Oye, fuera del podcast estábamos hablando del concepto de la libertad y de que emprender es una cosa que nos da libertad y por qué queremos tener libertad. Y pues también ahorita ya hablando en el podcast estuviste diciendo, y yo también estoy de acuerdo, que pues hay personas que, por ejemplo, mi hermano mismo, él dijo, yo no haría esto si tú no lo o sea, si no estuviéramos juntos. O sea, yo no lo haría solo. Y yo lo haría solo. Somos personalidades totalmente diferentes. A él le gusta seguir. A mí me gusta ser seguidor y que me digas, haz esto y yo lo hago, pero no le gusta crear. Entonces, sabemos que hay gente, por lo que tú dijiste también, que pues no le gusta, no la trae o no lo va a pasar bien, o puede que no sea lo que debe de hacer, ¿no? Pues no lo que quiera hacer, ¿no? Pero si quiere alguien libertad y tampoco es lo correcto para emprender, o sea, y no espero que tengas una respuesta correcta, pero pues, ¿qué piensas de ese tipo de personas? ¿Qué le recomendarías? Si tú le dices, mira, no emprendas, pero es que yo quiero ser libre, pero no tienes los rasgos. Bueno, la autonomía es uno de los rasgos de las 8 dimensiones básicas de la persona emprendedora, la autonomía. El hecho de querer es querer. El querer ser libre hasta cierto punto, ¿eh? O sea, porque tú eres libre de tomar decisiones. Sí, pues libre me refiero al hecho de no tener que mes a mes, por ejemplo, tener que tener el dinero de mes a mes. No tener jefe, por así decirlo. Aunque luego tengas otros jefes, llámalo Hacienda, llámalo clientes. Sí, cierto. Y aunque dispongas de tu tiempo, en el sentido de, bueno, pues puedo llegar una hora, puedo irme antes o puedo más disponible. Es un rasgo fundamental el de autonomía, ¿no? Que además correlaciona mucho con ese espíritu de no aceptar la autoridad, ¿eh? No aceptar la autoridad, esa creatividad, de decir, mira, yo quiero hacer, es mi box y lo hago como yo quiero. Me equivocaré o no, pero lo hago como yo quiero, no como otros lo sigan. Hay gente que lo que prefiere es lo otro, es decir, yo prefiero ser menos autónomo, pero tener más seguridad.
¿vale? Y entonces pues ahí nos encontramos el polo opuesto, serían los funcionarios, que tienen claro lo que tienen que hacer todos los días, a cambio de eso tienen sueldo y salario para el resto de sus días, ¿no? Hasta que se jubile. Claro. Entonces, todo eso forma un conjunto de muchas dimensiones que es lo que explica si un emprendedor tiene éxito o no. Es decir, alguien que no le guste o que tenga miedo a la autonomía, al no tener una decisión guiada, que alguien no le esté diciendo, pues mejor que no lo haga, porque lo primero que se va a encontrar es que tiene que tomar decisiones y se va a encontrar solo. Y ahí llega el problema. Mientras que hay otra gente que lo dice, yo no quiero que me digan, yo quiero hacerlo yo. Y quiero emprender yo. Y lo voy a hacer como yo crea. Voy a tratar de rodearme de gente que sepa mucho de esto y voy a hacerlo de forma que me equivoque lo menos posible. ¿Vale? Pero eso es que al final es la forma de ser de cada uno y eso es lo que nutre la personalidad. Sí, también pues al final, o sea, ya en la práctica hay 1000 maneras de hacer las cosas. Me refiero a que no es o abres algo solo o no abres nada. O sea, lo que tú dices, o por ejemplo mi hermano es emprendedor literal porque pues es parte del negocio, pero pues está hecho de una manera en la que pues hasta cierto punto todavía puedes seguir siguiendo esa personalidad de ser un poco seguidor, como yo voy a cumplir con todas estas partes, pero pues sí está a la espera todavía de, pues es la sinergia, ¿no? Al final, de que lo abrimos entre los tres y, por ejemplo, aquí es donde este ejemplo a lo mejor, tengo ganas de contártelo, para que tú también como profesional pues me digas, mira, yo veo esto, yo creo esto. Yo tengo 25, yo empecé clases de CrossFit a los 15, que estaba en el bachillerato, y yo siempre fui un niño problema, muy problemático. Una vez mi mamá tuvo problemas porque un profesor me amarró de la silla de que no te podías mover, ese tipo de niño. Pero cuando ya tenía 15, 16 años era rebelde En México las escuelas eran muy, muy grande y no iba a las clases, o sea, no me aparecía. Reprobaba todas las materias y pasaba el examen a la primera de la materia. Entonces era este joven todavía como con prepotencia, mira, las repruebo todas, voy al primer examen y las paso todas a la primera. Y me empecé a juntar, tú decías lo de las 5 personas, me empecé a juntar con gente que le usaban las drogas y empecé. En Estados Unidos las marihuanas era medicinal y es legal. Y compraban galletas, las partían y nuestro emprendimiento era vender eso. Vendíamos galletas de marihuana en México, cruzadas, a las traían de Estados Unidos y eso es lo que hacíamos. De jóvenes los hacíamos, me refiero a que éramos unos chavales y yo. Entonces, pues ahí está tu espíritu de emprendimiento, ¿no? Desde los 15. Pero lo que pasó ahí fue que llegó mi hermano era mi papá, mi figura paterna, y me dijo, oye, eres excelente para el CrossFit, porque lo del CrossFit era como algo aparte. Eres excelente para el CrossFit, él ya se dedicaba al CrossFit. ¿Qué va a pasar si nos juntamos? ¿Quién puede hacerlo mejor que nosotros? Y por alguna razón a los 15 años esa idea sí me convenció y fue cuando mi papá se dio la oportunidad de venirnos a España y pues las 5 personas ya no existen. Es un ambiente totalmente diferente, pero siempre había tenido problemas con la autoridad. Me cagaba, odiaba que me dijeran qué hacer. Y otra, por ejemplo, otra de las anécdotas divertidas de esto es en el momento de ya abrir el gimnasio. Yo dije, el 1 de julio vamos a hacerlo. Y quedaban 3 semanas y no había suelo. Y ya no, Daniel, pues vamos a ver. Y fue, vamos a hacer el 1 de julio. Y salió el 1 de julio. Entonces, ahí veo cómo pues no estaban, era riesgos, podía que no saliera. O sea, el 1 de julio pusimos un evento, entonces el gimnasio iba a tener que estar listo para el evento y resulta que salió, que pusimos el esfuerzo, estuvimos hasta las horas que tuvimos que estar y salió. Pero hubo muchas partes en el proceso, en las negociaciones con los inversores o cuando pues esta parte de chaval donde tuve a gente que me dijo, hey, hazte para acá, no te hagas para allá. O sea, yo a lo mejor sí he sido el motor, he sido el fuego, el que ha dicho, no, vamos a hacerlo. Pero he tenido un montón de gente que me ha dicho, corrígete por este lado, no te vayas para allá. Claro. Que si no es o sea, que yo tengo esas características de compulsivo, riesgo, pide todo el dinero, lo vamos a sacar, no pasa nada. Sí, o sea, sí, pues está muy bien, pero si no tienes cerca a alguien, dices, alto, que el dinero hay que devolverlo. El dinero hay que devolverlo, ¿eh? Entonces, pues a lo mejor no eres consciente. Pero eso es lo que decíamos antes, Daniel. Yo, o sea, te he dicho que a los 10 minutos detecto una persona, tío. Es ya, tú lo tienes el don. Y este no va a ser lo único que abras, ¿eh? Pero claro, lo que no tienes es edad. Yeah. Y la experiencia se cura con la edad. La experiencia se cura con la edad. Hay algo que dice, no, equivocando te aprendes. Sí, pero mejor no equivocar. Más divertido no rasparte, ¿no? Sí, no rasparte. Entonces, es fundamental el saber acompañarte por muchos años que tengas. O sea, por muchos años que tengas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora hay una riada de mentores. Mira, te voy a contar. Porque es que me pone de los nervios. Sí, me calienta. Yo cuando en el año 96 me contrataron después de un proceso de selección de 6 meses,
de 6 meses, un proyecto rigurosísimo en una empresa que se llamaba entonces Andersen Consulting. En esto de consultoría que me... Sí, Okay. que ahora es Accenture, ¿vale? Ah, ok, claro. Ahora es Accenture, antes era Arthur Andersen, que quebró por lo de Enron, y Andersen Consulting, bueno, Andersen Consulting. Entonces, yo el primer día que llegué a la oficina en Torre Picasso, en Madrid, me dijeron, ¿y tu mentor es tal? Y dije yo, ¿qué es esto del mentor? Año 96. 30 años ya. Como cuando eran en esto de que el herrero y que tenía su mentor herrero que le enseñaba. Claro, y digo, pues ¿qué es esto? Entonces me vino un en esos tiempos, un señor, ¿no? Un señor que con el que guardo todo. Bueno, un señor que me sacaba 4 o 5 años. Pensé que tipo 15. Sí, no. Allí las carreras eran rápidas, ¿no? Bueno, según iba subiendo hacia arriba tenían mentores más mayores, ¿no? Bueno, persona con la que le quiero, porque él es parte del éxito que yo tuve allí, ¿vale? Entonces, de hecho, antes de ayer hablé con él otra vez, nos escribió seguimos. Entonces yo dije, ¿y tú qué vas a hacer? Dice, yo te voy a ayudar a triunfar. ¿Y cómo vas a hacer eso? Tú cuando tengas dudas me preguntas. Cuando no sepas algo me dices. Cuando vayas a hacer algo, antes me avisas. Y entonces, pues yo, para que te hagas una idea, ¿no? En aquel Accenture de aquel año, o de aquellos años, tú entrabas en el nivel, llámalo 1, y para llegar a gerente, que era el gran salto, tenían que pasar 6-7 años. 6-7 años legales, por así decirlo, de 12 meses cada año, ¿no? Bueno, pues yo tuve la suerte, me asignaron una serie de proyectos donde yo estaba muy solo, porque yo era también como tú. O sea, la resistencia a la autoridad, te decía lo de la MIG, y me pasé 4 meses arrestado, ¿no? Claro, yo lo de la autoridad lo llevaba fatal. Y tuve la suerte de proyectos donde estaba yo muy solo, pero que tenía gente que alrededor me ayudaba. Y yo preguntaba, ¿y ese era mi mentor? Y entonces él sabía mucho más que yo, porque ya había pasado por todos los sitios donde había pasado. Bueno, pues este hombre consiguió, yo algo puse también de mi parte, ¿no? Pero consiguió que en 4 años, en vez de 7, yo fuera gerente. Para que te hagas la idea, es un 300%. Sí, exacto. Eso es justo lo que te decía. Pon la matemática de que realmente el 300% de subida de sueldo. 300% en 4 años. En una empresa que en aquel momento, ahora no lo sé, pero en aquel momento era o lo hacías bien o te ibas. Te echaban. O sea, no, porque tú tenías que dejar a otros que pudieran ir subiendo. Eso fue en el año 96. En el año 2001, yo tuve el premio al mejor mentor de la práctica donde yo me encontraba, al mejor mentor del año. Pues a ti te tocó empezar a ser mentor del 2001. Estamos en el 2024. Entonces, cuando me hablan de mentores y yo soy mentor, digo, ¿tú qué? Vamos a ver, ¿tú qué has vivido de mentor? ¿Qué significa la palabra? Ah, ok, entiendo que para ti es mucho más pesado que para lo que están diciendo mentor. Claro, y dices, no, es que yo no me puedo juzgar a mí mismo como electricista, ¿no? Por un ejemplo, que tengo que saber hacer de electricidad. Yo sabiduría es la primera palabra que me viene hacia la mente. O sea, si escucho mentor es sabio porque es alguien que literalmente pasó. Claro, sabiduría, lo que pasa, Daniel, es que suena como a barba blanca, pero es conocimiento. O sea, es lo que hablábamos antes, sentido común. Es eso, que cuando tú... Conocimiento con conciencia, ¿no? Conocimiento, conciencia, claro, conocimiento puesto en práctica, ¿vale? Conciencia, competencia. Es eso que tú tuviste cuando fuiste a decir, voy a pedir, llámalo, 5 millones de euros. Te pide... Pero bueno, por la experiencia. Mi madre siempre dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Entonces, toda esta reconversión que ha habido de formadores, mi opinión, ojo, que no se enfaden, hay formadores estos en sala que ya no se hace formación en sala, etcétera, que se han transformado todos en mentores. Y entras en LinkedIn, mentor. Y dices, bueno, primero, ¿qué significa la palabra mentor? ¿De dónde viene? Dice, no, mentor. Pues mentor viene de que el hijo de Ulises el hijo de Ulises, Telémaco, cuando Ulises se fue a la famosa Ilíada, dejó a cargo su hijo a un señor que se llamaba mentor, para que le educara en su ausencia. Y de ahí viene la palabra mentor. Bueno, pues esto muchos que hablan de mentor ni lo saben. Y luego hay un punto importante. ¿Cómo puedes mentorizar a alguien si no sabes cómo es ese alguien? Si yo no sé que tú eres un impulsivo, que tienes una necesidad importante... Si le vas a dar un cookie cutter, nomás le vas a dar una plantilla. Que puede que te sirva, puede que no. Puede que te sirva, puede que no. Pero claro, que el que no sabe, te hace la plantilla. ¿Vale? El otro día, hablando con una persona, cuando yo le dije lo que nosotros cobramos, dijo, ostras. Digo, ya, pero es que mira, esto no te lo hace ninguna máquina, es una plantilla. Esto es un traje a medida tuyo. Y tú lo vas a trabajar. Y estás comprando muchas cosas, estás comprando experiencia, estás comprando sentido común, estás comprando contactos, estás comprando muchas cosas, ¿vale? ¿Que lo quieres hacer por 100 euros? No hay problema, vete, lo vas a tener, rellenas la plantilla y que salga lo que sea, ¿no? Y quizás es el que sí le funciona. Pero claro, no hay ningún problema. Yeah. No hay ningún problema. Tú puedes hacerte un traje a la medida que te cueste una barbaridad de dinero,
O te puedes ir y compras un traje más económico, más modesto, pero pues el traje más modesto es... Si estás invirtiendo en tu futuro, pues yo creo que es bastante inteligente decir, oye, voy a invertir primero en mi autoconocimiento, pero no autoconocimiento de 4 cuestiones, ¿no? Un autoconocimiento donde yo pueda ver 40, 50 dimensiones de qué es lo que me está guiando a mí en mi toma de decisiones. Y después de esto me voy a dejar acompañar en la parte más estratégica, que es definir un modelo de negocio. Si yo no soy capaz de definir un modelo de negocio y no tengo a alguien cerca que me ayude, pues a lo mejor no soy capaz. Lo que decíamos antes, que lo has dicho, no, eres la media de las 5 personas que te rodean. Si las 5 personas son auténticos genios, tú vas a ser un genio. Si son drogadictos, vas a ser auténtico o vas a ser un drogadicto. Eso es fundamental. Y los emprendedores lo tienen que tener clarísimo. Y las emprendedoras, más. Porque tienen muchas más dificultades. Luego, si quieres, hablamos en concreto de las mujeres emprendedoras. Y no es de género ni historias, ¿no? Pero pues vamos directo ahí, o sea, porque es algo biológico. No es algo, o sea, no, psicológico, biológico. O sea, que ya viene enclavleada, o sea, el hecho de nacer hombre, nacer XXXY, claro, viene diferente. Te van a comer los haters, ¿eh? Vamos a ver. Pero escriben, pero tú cuando naces en un entorno, ¿vale? Entonces ese entorno te va formando, te va amoldando y tú vas aprendiendo por aprendizaje vicario. El niño, como no va a la escuela, pues aprende de lo que ve, ¿vale? Entonces, desafortunada o afortunadamente, ahí no voy a entrar. O sea, yo voy a realidades científicas, ¿vale? A la mujer en España se la ha educado más o menos a las que ahora están en edad de emprender, ¿no? 30, 35. Se la educó por padres hace 35 años que eran distintos a los padres de ahora. Y esos padres y esas madres... Diferentes. Claro. Y esos padres y esas madres pues tenían, por así decirlo, hablo en líneas generales, seguro que hay excepciones y las hay fantásticas. Tenían una forma de entender lo que era el rol femenino en la familia y una forma de entender lo que era el rol masculino. ¿Vale? Bien, mucho más atrás, si nos vamos a la posguerra, todavía era más grave. Las mujeres o las hijas no estudiaban, se quedaban en casa cuidando, los hijos estudiaban. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué lleva? Pues lleva a que muchas mujeres traigan con ellas determinadas barreras que sin darse cuenta han ido asumiendo. No sabes lo que no sabes. No sabes lo que no sabes. Entonces, hay primero autoafirmación, autovalidación, el perfeccionismo, el tengo que hacerlo perfecto. Yo trabajo para que te haga salir el 8 de cada 10 son mujeres. Ok, la gran mayoría. 7, 8 de cada 10, ¿no? Es que no tomo decisiones porque es que todavía no lo veo. Bueno, pero es que una cosa es no tomar decisiones de forma deliberada y reflexiva y otra cosa es no tomar nunca decisiones, porque entonces te duermes. El famoso síndrome del impostor, pero como yo, pero porque a lo mejor en algún momento alguien te ha contado que, bueno, al ser mujer, no. El famoso loco. En México pasa eso muchísimo, sorry por acordarte, pero en México es a toda la sociedad de él, somos mexicanos pobrecitos, nosotros somos los que no les toca, que podría extrapolarse a pues, cierto sesgo donde te han educado así. Sí, se llama, claro, en concreto se llama locus de control. Esto ya está estudiado a nivel psicológico. Es donde localizas tú la causa de la situación. Si la localizas fuera o la localizas en ti. Si la localizas fuera es que el profesor no tiene manía. Si la localizas dentro es que no he estudiado. Y mira, ahorita que dices eso es nomás, todavía lo recuerdo, mi mamá me dijo, siempre me decía, tú no eres pendejo,